Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas de conocimiento de sí mismo. Recordemos que en los horarios de martes y jueves, que tenemos horario de prácticas matutinas, pues buscamos afianzar el trabajo de muerte psicológica, de manera pues que podamos sentar esa base del conocimiento que está precisamente en la muerte psicológica. O sea, recordemos que cada vez que liberamos chispas de conciencia a través de la muerte psicológica, pues vamos creando esa materia prima que se necesita para ir a la práctica del suprasexo y empezar a hacer las creaciones internas. O sea, es el estudio de cada uno pues de nuestros defectos psicológicos los que nos va a ir permitiendo rescatar esa sabiduría pues que tiene atrapado cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica. Revisando el audio, vamos a ver que corra bien el video, que esté bien el internet. Bueno, dándole la bienvenida a las personas que se sumen al horario de práctica en este momento, en el en vivo, y a las personas pues que hagan la práctica después que el en vivo haya pasado. Recordemos que siempre todos estos videos, las prácticas y las conferencias pues quedan grabadas en la página y cualquier persona pues puede acceder en el momento en que así lo desee. Permítanme un momentito. Bien, entonces hoy vamos a ver un defecto psicológico de esa parte de la lujuria. Recordemos que lo importante de trabajar la lujuria es que tiene aproximadamente un 50% de conciencia atrapada. Entonces allí pues hay mucho material que rescatar para poder entonces ir sumándole a ese trabajo de desarrollar nuestra conciencia. Ayer precisamente en la conferencia de ayer pues nos preguntaba alguien o sea, sobre uno de los yoes buenos y allí pues hablábamos o mencionábamos el hecho de que esos yoes buenos no son conciencia. Y podemos verlo en ese yo que vamos a ver el día de hoy, ese yo enamorado, vamos a verlo por acá, donde una persona dice, bueno, vinimos a la vida a ser felices, como que si ese es el propósito, esa felicidad de la lujuria, esa felicidad en ese placer y dolor que nos dan las relaciones en pareja. Y en realidad tenemos que llegar a comprender que todos esos aspectos de placer y dolor, todos esos aspectos de agrados y desagrados, pues están asociados a nuestro ego y no significan en realidad lo que es la verdadera felicidad. O sea, solo la persona que logra eliminar esa parte positiva del defecto y esa parte negativa del defecto es quien va a poder experimentar lo que es la verdadera felicidad. Entonces, muchas veces lo difícil de este trabajo es que la persona no quiere, o sea, se aferra muchísimo al placer, pensando, o sea, por esa, digamos, esa incógnita de no saber qué hay más allá. O sea, no saber qué hay después de la muerte, o sea, qué hay después de esa muerte psicológica. O sea, si yo elimino el amor, por ejemplo, o sea, ese concepto que tenemos de amor, pues la persona puede llegar a pensar que, bueno, va a dejar de sentir, se va a volver una persona, digamos, malvada o va a convertirse en alguien completamente frío y sin embargo vamos, o sea, allí tenemos que trabajar para poder eliminar un defecto psicológico de estos y poder llegar a percibir
qué es exactamente lo que se siente cuando no estamos condicionados al defecto. O sea, cuando no estamos condicionados a estos yoes buenos. Porque es la única manera de que se experimente en realidad la manifestación de la conciencia. Y la conciencia pues nunca se va a manifestar en esa lujuria, o sea, en esas emociones exacerbadas donde la persona llega a esos puntos de felicidad y esa emoción, sobre todo en este yo enamorado que se mueve tanto la emoción, se mueve tanto nuestra psicología a nivel de la mente. A nivel de las sensaciones también se mueve muchísimo. De hecho, aquí pues pusimos algunas imágenes en la imagen de fondo para recrear pues toda esa, digamos, esa parafernalia de ego que se da en torno a este yo enamorado. Porque cada uno de estos detalles nos está robando energía y tiene atrapada nuestra conciencia. Entonces, eso es algo que tenemos que ir observando. En principio uno puede no ver en realidad qué es lo que sucede acá. Uno puede ver, o sea, no lo entiendo, o sea, hay que trabajar el yo enamorado y entonces, ¿cómo me enamoro? O sea, si el trabajo se supone que se hace en pareja, pues ¿cómo voy entonces a trabajar con mi pareja si elimino ese yo enamorado? Y aquí pues vamos a tener que ir trabajando, o sea, autoobservando cómo se procesa ese yo del amor como ego. Porque ese yo del amor como ego, como todo nuestro ego, siempre va a estar condicionado. O sea, siempre nos va a llevar del placer al dolor, porque eso es el ego, o sea, ese es su condicionamiento, o sea, esa es su forma de procesarse. El ego siempre nos va a generar a nivel de nuestro cuerpo físico, a nivel de nuestra emoción, de nuestra mente, de nuestras sensaciones, siempre nos va a causar algún tipo de placer, pero ese placer pues va a llegar al momento del dolor porque es ego. Y siempre el ego se mueve del placer al dolor y del dolor al placer. Muy distinto cuando la persona entonces trabaja todos esos aspectos del placer, elimina también, o sea, trabaja y elimina todos los aspectos del dolor de ese mismo yo y de esa manera pues es donde se puede experimentar el amor de la conciencia, que es un amor que no tiene este tipo de condicionamientos. Bueno, de hecho no tiene condicionamientos, porque esa frase que hemos escuchado de que el amor está en dar y no en recibir, no es tampoco esos conceptos que tenemos donde entonces en una relación de pareja entonces tenemos que soportar todo lo que se le ocurra a la pareja, no, porque el amor está en dar, no en recibir, y la pareja maltratándonos y la pareja insultándonos y la pareja adulterando, y no, es que está en recibir y aquí seguimos. Y en realidad tampoco es ese el aspecto. Cuando se trata de que el amor está en dar, y no en recibir, es cuando todos esos condicionamientos por los que uno va hacia el amor de pareja, porque entonces me causa todas esas sensaciones, porque si me trae unas flores, ay, me emociono, si me lleva al cine, me parece que me ama tanto, si se acuerda de cuando es mi cumpleaños, entonces eso es lo máximo. Cuando empezamos una relación también se ve muchísimo el que la persona siente esa conexión con la otra persona, donde llega a sentir incluso que la conoce de toda la vida y dice, ay, no, es que me parece que lo conozco de toda la vida, dice algo y ya hace eco con algo en mí, o sea, desde adentro siento que estamos conectados. Y en realidad cuando veíamos la conferencia de retorno y recurrencia, allí vemos que cuando se da todo este proceso telepático es porque es una recurrencia, o sea, es porque en otras existencias pues hemos tenido este tipo de relaciones amorosas, intempestuosas con esta persona y pues por recurrencia corresponde que nuevamente nos volvamos a encontrar en esta existencia. Llega el momento en que entonces el mismo alimentar nuestros defectos psicológicos de la lujuria, porque como les decía, pues el ego siempre nos va a llevar del dolor al placer, pues llega el momento en que ya se da el hastío en la pareja, donde ya pues eso que la pareja decía en principio y que nos parecía tan gracioso, tan tierno, tan lindo, pues ya entonces
llega a sentirse repugnante, donde ya nos parece que es muy grotesco o que ya eso no tiene chiste o que nos parece repulsivo, y es porque, o sea, una vez que ya se sacia la lujuria, pues entonces se va al otro polo del yo, donde ya entonces se da la repulsión, y de esa manera pues siempre nos hemos condicionado a ese, o sea, inicia la relación, todo muy lindo, todo muy bonito, se puede llegar incluso a tener hijos, familia, casarse, eh, incluso allí también tenemos que observar que hay relaciones donde uno dice, o sea, siguen juntos y tienen años, pero se llevan como perros y gatos. Y allí se da el hecho de que cuando se alimenta mucho un polo del defecto psicológico, o sea, toda aquella emocionalidad donde te hago regalos extraordinarios, donde te digo cosas extraordinarias y te publico en las redes y aquí y allá y le digo a todo el mundo que si tú me faltas me muero, pero de esa misma manera en que está en ese polo de la euforia, pues también se va en algún momento al otro polo donde podemos discutir por cualquier asunto, y la pareja incluso puede irse hasta los golpes, porque en esa medida en que se va hacia el polo de esa supuesta felicidad, pues también se va a ir de un momento a otro al otro lado del polo, que es el sufrimiento, y entonces llegan a ser estas relaciones que son tan intempestuosas, esas relaciones tóxicas, donde la persona se llevan como perros y gatos porque acostumbran a irse muy hacia el polo de todo ese aspecto exacerbado del supuesto amor, y de esa misma manera se van a ir al otro lado del polo, donde entonces se gritan, se ofenden, se maltratan, y es porque están en ese vaivén de la ley del péndulo, que es una ley pues que vamos a observar en una conferencia más adelante, donde vamos a ver que vamos a estar en ese vaivén del péndulo, pero mientras no se trabaje en eliminar esos dos aspectos del yo y llegar al centro, que es el equilibrio, pues no hay manera de que logremos experimentar el verdadero amor. O sea, estamos en esos aspectos donde estamos maltratando al otro o estamos siendo maltratados, y de esa manera pues no vamos a llegar a percibir lo que es el amor de verdad. Una vez que eliminamos eso, por eso les decía, o sea, es como ese temor que se tiene a aquello que se desconoce, pero es algo que solo se puede experimentar en ausencia del yo. O sea, una vez que eliminamos ese yo enamorado, es cuando vamos a poder llegar a percibir un poquito de ese amor verdadero que se puede tener hacia la pareja, que no nos va a llevar a que si nos ve o que si nos llama o que si nos dice, o sea, no vamos a sentir ese condicionamiento, sino que es un amor puro, es un amor limpio, es un amor que no produce toda esa euforia, toda esa efervescencia, sino que es un amor que se procesa en paz, en tranquilidad, donde no estamos necesitando estar con la pareja como un chicle que tiene que andar conmigo para arriba y para abajo, que todo lo que vamos a hacer en familia tiene que ser juntos, que si vamos a hacer, por ejemplo, estando en el conocimiento, sacrificio por la humanidad, tenemos que andar para arriba y para abajo juntos, ¿no? O sea, se puede amar en libertad porque no se tienen todos esos tipos de condicionamientos que produce el ego. Entonces, todo lo que tiene que ver con la conciencia se da en paz, se da en tranquilidad, se da sin esos procesos de euforia que nos produce el ego. Y allí tenemos que aprender a observar también el hecho de lo que es esa euforia, porque, o sea, mucho de lo que nos lleva a no querer soltar estos defectos de la lujuria es precisamente todas esas sensaciones en el instinto que producen estos defectos psicológicos de la lujuria. O sea, una persona se enamora y empieza a sentir esas maripositas en el estómago, empieza a sentir ese pecho todo emocionado, y si la persona le toca la mano, ¡ay! Eso se le encrispan los pelos de las manos, de los pies, de las piernas, de la cabeza, de los ojos, de todas partes, y no llegamos a comprender qué es lo que se está moviendo allí. O sea, recordemos que el ego siempre nos va a generar un placer a cambio de algo. O sea, allí está la dualidad. O sea, ese instinto nos está generando un placer
pero recordemos que nuestro cuerpo vital, que es esa parte del instinto, es la parte energética en nosotros, es lo que le da la energía a nuestro cuerpo físico y lo que genera la salud y mantiene la salud del cuerpo físico. Cuando se generan esas sensaciones, esas maripositas en el estómago, esa emocionalidad, esa efervescencia en todo el cuerpo a nivel sexual, a nivel de nuestras piernas, nuestros pies, nuestros ojos espabilan, todos emocionados, todo eso que se da a nivel instintivo, que es una parte mecánica en nosotros, porque recordemos que el instinto son nuestras memorias, o sea, desde que eso lo veíamos en la conferencia de ayer, el ego se originó desde que estamos en la manifestación, en ese momento en que ya la chispa se empezó a, digamos, a reproducirse entre ese polo positivo y ese polo negativo en los reinos, o sea, ya por allá en el reino vegetal, pues que ya empezó a sentir esa atracción hacia el otro género, pues desde allí se empezó a alimentar lo que es la lujuria. Entonces, esa atracción hacia ese otro género empezó a guardar esas memorias desde esas épocas, o sea, desde que la chispa prácticamente está en la manifestación. Entonces, siempre esa atracción hacia el otro género, pues siempre genera como que algo en el instinto, muchas sensaciones, porque esas sensaciones pues están guardadas desde hace mucho tiempo, desde que empezó la chispa en la manifestación. Entonces, todas esas memorias que están allí en nuestro instinto, en nuestras aguas, producen esa efervescencia y recordemos que eso se fue alimentando de existencia en existencia en cada una de nuestras 108 existencias hasta este momento, ahora mismo en la que estamos, donde cada vez que nos relacionamos entonces con una pareja, ya hablemos a nivel físico, a nivel humano, pues cada vez que nos relacionamos con una pareja, pues ese instinto se fue alimentando. Entonces, cada vez que alguien, desde que somos humanos, o sea, en esas distintas existencias nos tocaron una mano o nos tocaron la cara o hubo ese toque a nivel de piel, esa percepción a nivel de piel o de miradas, pues eso se empezó a guardar en el instinto. Entonces, esas sensaciones que produce el cuerpo, allí tenemos que llegar a observar que a nivel energético, como esa energía, al ser fornicada, o sea, cuando nosotros llegamos a la eyaculación y el orgasmo, esa energía que salió hacia afuera y en el mismo orgasmo, esa sensación peristática del aparato donde él echa hacia afuera y hace un movimiento hacia adentro, esa energía que se expulsa, se contamina con el entorno y entra nuevamente a nuestro cuerpo y de esa manera esas aguas, esas sensaciones en nosotros pues son sensaciones que están contaminadas. Entonces esas sensaciones contaminadas son larvas a nivel energético. Esas larvas que a nivel energético, a nivel etérico se ven como gusanos, como bichos, cada vez que se dan estas sensaciones a nivel energético en nosotros, tenemos que llegar a comprender que son larvas o bichos energéticos que están comiendo allí, en esa parte del cuerpo que está eferveciendo, y de esa manera pues está causando daños en nuestro cuerpo físico. Solo que la persona, como no lo ve, está entregada al placer de la lujuria. O sea, una persona se da un beso con su pareja, un beso de lujuria, y eso está entregado, emocionado porque ese placer, y entonces le suman el estrujón y se agarran y se entregan a esa pasión, y cada detalle, o sea, cada lugar en nuestro cuerpo donde se está eferveciendo esa pasión es porque están esas larvas energéticas comiendo a nivel de nuestro cuerpo vital, energía en esas partes del cuerpo donde se está sintiendo esa euforia. O sea, por eso nuestro cuerpo físico pues llega a un punto donde ya empieza a padecer de enfermedades porque esas larvas energéticas pues han ido causando daño a nivel de nuestro cuerpo vital. Entonces hago esta aclaratoria porque muchas veces cuesta mucho el querer trabajar esta parte del instinto que es lo que nos genera placer, porque se cree
o se piensa según nuestros conceptos que a eso fue que vinimos, a obtener la felicidad a través del placer, y en realidad esto es, nos genera placer, pero también nos está matando internamente. Entonces tenemos que aprender a observar pues que si queremos desarrollarnos como seres superiores, pues tenemos que tender a eliminar todo esto que genera placer, porque todo eso que genera placer pues nos está también dañando internamente. Cuando trabajamos toda esa parte del instinto, pues es cuando empezamos a regenerar nuestro cuerpo físico, porque estamos eliminando todas esas larvas energéticas. O sea, todo eso que a nivel interno está comiendo de nuestra salud, o sea, de esa salud de nuestro cuerpo físico, vamos eliminando. O sea, ese placer que se sintió en ese estrujón, en ese abrazo, en esa miradita tan tierna, tan bella que me dio, ay, porque eso sentí que el corazón se me hinchó y que esas maripositas en el estómago, están comiendo allí a nivel de nuestro plexo. Y como les decía, pues en cada lugar donde se está manifestando esa euforia, a nivel de nuestro aparato sexual también, ese activar el aparato sexual en cada una de estas situaciones lujuriosas también está comiendo a nivel de esa parte energética de nuestro aparato sexual. Por eso hoy en día que esta parte de la lujuria pues se lleva de una manera tan explícita en las redes sociales, pues es lo que hace. O sea, una persona ve en las redes sociales, ay, aquella pareja que le fue tan lindo, se casaron, ay, mira el matrimonio, y se besaron, y le entregó un ramo, le entregó un anillo, y entonces salió la nené haciendo esto. O sea, toda esa emocionalidad que estamos desbordando allí, incluso viendo algo que ni siquiera es de nuestra vida, sino de la vida de otra persona, eso está generando todo ese larverío, activando todas esas larvas que están a nivel de nuestro cuerpo instintivo, de nuestro centro instintivo, y de esa manera pues lo que está es comiendo toda esa parte energética dentro de nosotros. Cuando trabajamos para eliminar todos esos procesos, pues estamos, como les decía, limpiando ese cuerpo vital en nosotros, y de esa manera estamos recuperando fuerza y salud para nuestro cuerpo físico. A veces pudiéramos llegar a pensar que incluso se los había mencionado, que nos vamos a volver insensibles, y en realidad allí vamos a ver cómo podemos experimentar una relación donde no hay todos esos condicionamientos. O sea, aunque en principio cueste llegar a comprenderlo, una vez que empezamos a trabajarlo es que empezamos a ver pues cómo podemos llegar a amar a alguien realmente, porque ese amor real, cuando uno trabaja todos esos condicionamientos del ego, pues es cuando podemos amar con respeto y sin condicionamiento. O sea, cuando de verdad no estamos esperando nada de la otra persona, no estamos condicionando ese sentimiento a que la persona haga o deje de hacer ninguna cosa. O sea, no tenemos nuestra pareja porque nuestra pareja tiene que mantenernos, o porque tiene que suplirnos nuestras deficiencias emocionales. No tiene que conducirse de esta o de aquella manera, sino que respetamos su proceso, porque todos pues tenemos nuestros defectos psicológicos y cada uno pues debe trabajarlo de manera particular. Ninguno debe presionar a otro para que trabaje sus defectos psicológicos tampoco. Y de esa manera pues puede darse lo que es el amor verdadero, o sea, cuando no está condicionado. Entonces, cuando empezamos a revisar este yo enamorado, vamos a buscar todas esas sensaciones, que es lo que les estaba hablando, todas esas sensaciones en el instinto, o sea, esa efervescencia que se da a nivel interno. Recordemos que esas sensaciones se mueven a nivel del cerebro motor instintivo sexual, donde vamos a ver pues todas las sensaciones, vamos a ver todos los movimientos que se hacen en nuestro cuerpo
precisamente provocado por esas sensaciones, que era un poco lo que estaba mostrando, de que una persona cuando se enamora, o sea, cuando llega a esa recurrencia, donde telepáticamente pues se da toda esa atracción que parece una atracción, pero es que cuando lo vi, eso fue un flechazo. Ese flechazo está marcado es precisamente porque es una recurrencia. O sea, porque nos hemos encontrado con esa persona en varias existencias. Entonces, de esa manera simplemente estamos programados para pagar una deuda kármica de manera mecánica. Entonces, eso tenemos que aprender a observarlo, ese flechazo que es esa parte de la recurrencia, donde todas esas sensaciones que se mueven, esas emociones donde ay, siento que se me encalambran las piernas, que se me bajan las medias, que los ojos pestañean, que ay, el cuerpo se pone así todo en una posición de, ay, tan lindo, tan chévere, y entonces aquel nervio que da y cada vez que lo veo y de paso se me aparece por todas partes, ese se me aparece por todas partes es porque son encuentros que ya están pautados. Entonces todo eso hay que observarlo, todas esas emociones que se dan de agrados y desagrados, incluso ese yo enamorado pues tiende a engañarnos muchísimo, la persona se autoengaña porque hay aspectos de la persona que pueden incluso parecerle muy desagradables y sin embargo la persona dice, ay, pero eso no es tanto. Y eso lo dice el yo, perdón. El yo dice eso porque el yo lo que le interesa es que se dé la recurrencia. O sea, el yo y nuestra personalidad están allí sumados para que se dé la recurrencia, o sea, para que suceda lo que tiene, lo que está pautado para que suceda. Entonces, nuestra personalidad, que es ese vehículo energético que debe hacer cumplir esa recurrencia, pues dice, ay, no, no le pares, no importa. Ah, que se viste mal, ay, no, pero es que las cosas que dice son tan lindas. Este, eh, que le parece que es grosero porque en un momento pues lo escuchamos de repente hablando con un hermano y lo insultó. Ay, parece iracundo, pero ay, no, no, eso es porque el hermano lo trató mal. Entonces allí muchas veces nuestra propia personalidad está simplemente haciendo de vehículo para que la recurrencia se dé. O sea, haciéndonos no observar esos detalles que se están dando en torno a la recurrencia de manera que se geste tal cual como debe ser la recurrencia. Entonces, observar todas esas emociones, todos esos pensamientos, empieza la persona a recrear de una manera lasciviosa pues muchísimas cosas a nivel mental. Ay, este es el hombre de mi vida, empieza uno a imaginarse una novela, o sea, la mujer tiende tanto a tener procesos emocionales, pues entonces se hace la vida de la novela, que este es el hombre, este que es el que me va a ofrecer el anillo, que con este es que me voy a casar, puede hasta imaginarse el vestido, cómo se lo va a hacer, ya quiere, se le desarrolla ese yo mamá, se alimenta muchísimo donde ay, ella quiere tener un bebé que se parezca a él porque él es tan lindo y tan tierno, ojalá que saque sus ojos y apenas estamos conociendo a la persona y esa mente en la parte femenina pues está moviéndose a nivel de todo ese enamoramiento, todo ese sentimentalismo morboso que tendemos a desarrollar las féminas. A nivel de la parte emocional en el hombre, pues el hombre que es más instintivo, o sea, el hombre tiende más a irse hacia esas sensaciones de placer a nivel sexual, pues el hombre muchas veces lo que está es pensando sencillamente en ir a fornicar. O sea, el hombre lo que está pensando es en sexo, en más nada. Solo que recordemos que la personalidad que le hace ese juego al defecto psicológico, la personalidad dice, o sea, ya, espérate, llévale una florecita, ella necesita que le diga que la quieres, ella necesita que la lleves al cine, ella necesita que le compres un regalito, que la lleves, que vayan ambos a presentarse donde la familia. Entonces, esa es la personalidad ayudando a que el hombre en algún momento pues llegue a la fornicación, que es su último fin, o sea, la finalidad del hombre, porque allí está esa parte instintiva, o sea, queriendo alimentarse.
Y la mujer está pensando es, ay no, es que él me pidió esa prueba de amor es porque de verdad él siente que yo soy la mujer de su vida, porque él siente de verdad que me ama, que yo soy lo máximo. Y allí se da ese juego de egos donde cada uno está alimentando según cada uno de los defectos psicológicos de lujuria que tiene. O sea, uno que es emocional, la mujer, pues creándose toda esa película fantasiosa, todo ese ser felices para siempre, y el hombre sencillamente está pensando en sexo. Entonces cada uno tiene pues que desarmar la película que haya creado en todo ese aspecto del enamoramiento, todas esas proyecciones que se hicieron, todas esas películas mentales, todos esos pensamientos que se dan, que si le digo esto, que si no le digo esto, que si le digo aquello. Allí vamos a ver pues que nos podemos ayudar siempre con las preguntas del por qué, el para qué, el cómo. O sea, ¿por qué hacía esto? Ah, cuando la conocí, yo le decía que tan lindos sus ojos y en realidad, ¿por qué le decía eso? Ah, bueno, porque quería moverle la emoción, o sea, quería que se sintiera agradada. Y sí, cuando le dije que tenía los ojos bonitos, de una vez la carita que puso, excelente. O sea, allí cumplí mi objetivo. Entonces, allí vemos cómo el yo, una vez que empezamos a hacer las preguntas, el yo empieza a delatarse. Ah, yo lo que quería era hacer esto, porque después esto y porque después esto y después lograr el fin objetivo que es derramar la energía creadora sexual. Cuando le preguntamos del cómo, siempre nos va a llevar a toda esa planificación que hace el yo, a que vamos a hacer esto, después aquello para llegar a tal fin. Tenemos también que observar incluso cómo este yo se ha alimentado dentro de nosotros, porque no es una sola vez que nos hemos enamorado. Todas esas veces que se ha alimentado este yo enamorado, tenemos que ver cómo es ese patrón del yo. Entonces, es bueno observar porque eso que muchas veces decimos es que, ay, esa etapa del enamoramiento es lo más lindo. Es lo más lindo porque siempre hemos repetido el mismo patrón. Entonces revisemos ese patrón de ese yo enamorado porque cada uno pues alimenta en más o menos detalles ese defecto psicológico y cada uno pues tiene que observar dentro de sí mismo pues qué es lo que ha, o sea, en qué aspectos ha alimentado ese yo. Entonces, vamos a ir viendo ese patrón porque recordemos que un defecto psicológico es como una cebolla que vamos quitándole esas capitas de encima y cada vez vamos viendo pues capitas más internas hasta que en algún momento pues terminamos de eliminar el defecto psicológico como tal. También nos ayudamos con el preguntarnos cuál es la acción consciente. O sea, para llegar a ese punto de cuál sería la acción consciente, o sea, buscando el que no tenga el condicionamiento del ego, pues allí tenemos que observar, o sea, yo diría cuando estamos iniciando que no podemos tener en realidad, digamos, o sea, no tenemos preparada nuestra mente para siquiera imaginar qué es lo que llega a sentirse, pero digamos que pudiera ser lo correcto. O sea, ese caernos a mentiras es en realidad lo correcto. O sea, ese yo que, por ejemplo, en la mujer, ay, ella es tan linda, ella es tan tierna, ay, empieza a hacerle cariñitos a la pareja, y ay, sí, porque tú eres tan lindo, mi amor, y no sé qué, y después, papi, tú mañana, ¿será que me puedes comprar? ¿O será que, mira, la renta del teléfono se me acabó? ¿O será que me puedes llevar donde mi mamá? Que la voy a pasar buscando, después vamos a ir al centro comercial, después vamos a ir donde mi hermana y después volvemos para acá, para la casa. Entonces, allí tenemos que observar pues cómo se mueve, sobre todo en las mujeres, se nos mueve ese yo prostituta, se nos mueve esos yoes manipuladores, esos yoes brujos, donde buscamos es alimentar esos detalles, toda esa emocionalidad en el hombre es para que nos complazca. Entonces, eso también debemos observarlo. Recordemos que para poder eliminar un defecto psicológico tenemos que juzgarnos despiadadamente. O sea, no vamos
a observar algo en otra persona, sino que eso es en meditación interna donde cada uno observa, o sea, en realidad por qué lo hacía, en realidad qué era lo que sentía, qué era lo que quería conseguir con eso, hacia dónde estaba queriendo llevar a la persona. Entonces allí tenemos que ver nosotras las mujeres, pues todos esos yoes manipuladores, para entonces pues irlos eliminando, para poder llegar entonces a ver cuál es esa acción consciente. En el hombre, esos aspectos de lujuria instintiva que lo llevan es a, bueno, le tengo que comprar, pagarle el saldito del teléfono. Ay, hoy me toca llevarlo donde la mamá, donde Tarzán, donde la abuela, donde medio mundo para poder llegar a tener sexo. Hoy me toca el llevarle la florecita porque hoy es el cumpleaños. Si no le doy la florecita, no hay el festejo más tarde, que es el que yo quiero, que es el que me interesa. Entonces, esos aspectos también pues el hombre tiene que trabajarlos porque recordemos que lo que se quiere es que nos desarrollemos como seres superiores, o sea, el ascender a niveles superiores de conciencia no es algo que se da de manera mecánica, no es algo con lo que podemos, no es algo que podemos alcanzar a través de mentiras, sino que solo cuando disolvemos eso que nos mantiene en las infradimensiones, eso que nos mantiene vibrando a nivel de nuestro ego y que nos mantiene en la primera y segunda dimensión, más que incluso en esta tercera dimensión, pues solo de esa manera podemos experimentar las dimensiones superiores. Entonces no es algo que yo pueda decir, ay, no, no, yo eso no lo sentí porque, ay, no, eso suena muy feo, que yo le estaba manipulando de esa manera, no, no, eso no lo sentí. O sea, no logramos nada con caer en autoengaño porque eso es algo que se da a nivel interno, o sea, o vibramos en nuestras infradimensiones o vibramos a un nivel superior y para que vibremos a un nivel superior pues tenemos que eliminar los condicionamientos del ego. Entonces, por eso lo importante es que aprendamos a autoobservarnos despiadadamente. Si surge alguna pregunta, pues pueden irla dejando en los comentarios en la medida en que vamos pues desarrollando, aunque ya hemos explicado el yo, esa estructura del yo, no solamente para el yo enamorado, se da para todos los yoes de la lujuria, lo que he estado comentando hasta ahora. Recordemos que cada yo tiene su personalidad, o sea, cada yo se expresa en todos nuestros sentidos y cada yo, cuando lo vamos desestructurando en cada uno de esos sentidos, en la forma en que se manifiesta a nivel instintivo, en la forma en que se manifiesta a nivel emocional, en la forma en que se manifiesta a través de nuestra mente, en la forma en que toma nuestra máquina humana y nos pone a mover nuestro cuerpo de tal o cual manera, allí está, allí es donde vemos toda esa estructura del yo, vemos cómo es esa personalidad del yo y de esa manera es que podemos trabajarlo y eliminarlo. O sea, dividiéndonos entre observador y observado, donde el yo está ya, o sea, manifestándose en mi máquina y uno está desde fuera viendo, sí, sentí esto, sentí aquello, esto me hizo pensar, esto fue lo que dije, esto fue lo que pasó, o sea, de una manera consciente. O sea, como les decía, juzgándonos despiadadamente porque solamente cuando se llega a morir psicológicamente es cuando podemos experimentar pues esas dimensiones superiores. Entonces, bueno, vamos a iniciar la práctica. Recordemos que son solo 15 minuticos, o sea, todo el previo es explicando el yo. De hecho, pues muchos compañeros solo explican el defecto psicológico y no dan el lapso para estudiarlo. A mí me gusta que tomemos estos 15 minuticos, porque aunque sea la parte grotesca, o sea, lo más fuerte del yo que podamos observar, en estos 15 minuticos, pues de algo nos sirve y posteriormente pues podemos dedicarle mucho más tiempo a esta práctica donde entonces busquemos más a fondo. O sea, qué otras sensaciones, qué otras emociones se movieron, qué otras acciones se tuvieron, con qué otros yoes se ayuda este yo enamorado, con qué otras acciones se dieron, o sea, utilicé a otras personas para alimentar este yo, manipulé, de qué manera, o sea, allí empezamos entonces, una vez que por lo menos le dedicamos estos 15 minutos, pues nos animamos a darle un poco más de tiempo al defecto psicológico para llegar a eliminarlo. Solo de esa manera pues podemos experimentar
lo que es el amor verdadero que se expresa cuando no hay condicionamientos del ego. Entonces, bueno, vamos a pasar a hacer, a ponernos en presencia de nuestro ser. Recordemos que hacemos una respiración profunda, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa para ponernos en presencia de nuestro ser. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a hacer el belilín y el círculo mágico. Recordemos que el belilín aleja las energías negativas del ambiente y el círculo mágico pues hace el cierre energético del lugar donde estamos y de esa manera pues no pueden ingresar nuevamente las energías negativas al lugar. Entonces, concentrados en nuestro corazón, imaginando cada palabra, para las personas que no conozcan, Belilín y Círculo Mágico, pues está en la conferencia número 7 del temario, que está en los videos, en la sección de videos en la página de Facebook. Entonces cerramos nuestros ojos, o para las personas pues que no conozcan el Belilín, lo pueden leer de la pantalla. Y cantamos concentrados en nuestro corazón, imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Muy bien, ahora pasamos a hacer el círculo mágico. Concentrados en nuestro corazón con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Bien. Ahora pasamos a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para realizar la práctica. Recordemos que esta práctica pues está enfocada en encontrar la mayor cantidad de detalles del defecto psicológico del yo enamorado. Entonces cada uno hace su petición a nivel interno. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación psíquica y física. Recordemos que para la relajación psíquica vamos a relajar nuestra emoción y nuestra mente. Para relajar nuestra emoción vamos a respirar, hacer 5 respiraciones profundas donde sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Entonces cerramos nuestros ojos, inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos,
Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Ahora vamos a pasar a relajar nuestra mente a través de agudizar nuestro oído. O sea, vamos a escuchar nuestro corazón o nuestra respiración y salimos a escuchar sonidos del ambiente sin identificarnos con ningún sonido. O sea, escuchamos un sonido, lo percibimos, lo soltamos. Buscamos otro sonido y cada vez vamos buscando sonidos más lejanos durante un minuto. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico, que recordemos que vamos a ir imaginando como una luz verde que funciona como un escáner, que donde va tocando nuestro cuerpo, pues lo va relajando, lo va distensionando. Pues vamos a ir pasando ese escáner, o sea, esa luz verde que va ingresando a nuestro cuerpo, y cada parte de nuestro cuerpo donde va ingresando por dentro y por fuera, pues va relajando esa parte de nuestro cuerpo. Entonces cerramos nuestros ojos y empezamos a imaginar cómo esa luz verde empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho. La planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Imaginamos cómo esa luz verde cubre todo nuestro pie por dentro, por fuera, y lo soltamos. Empieza a subir esa luz verde por nuestra pierna, cubriendo nuestra piel, nuestra sangre, nuestra carne, el hueso. Va subiendo por esos dos huesos de la pierna, hacia la rodilla, el muslo. Cubre toda nuestra pierna derecha y la soltamos. Ahora esa luz verde empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo. Imaginamos cómo va penetrando a cada dedo, la planta del pie, el dorso, ingresa a esa parte interna, el talón, el tobillo, empieza a subir por nuestra pierna, distensionando cada parte que va tocando, la rodilla, el muslo. Imaginamos cómo cubre toda nuestra pierna izquierda y la soltamos. Ahora empieza a ingresar a nuestro tronco, ingresa por nuestro sexo, nuestros glúteos, empieza a cubrir cada órgano interno, cada hueso de la columna, la parte externa, la piel, la carne, los músculos, los tendones, la parte media de nuestro cuerpo. Imaginamos cómo cada órgano se va llenando de esta luz, distensionándose. Cada hueso de nuestra columna, los músculos de la espalda, de los hombros, nuestro pecho, cada órgano interno.
Esa luz cubre todo nuestro tronco y lo soltamos. Ahora empieza a bajar por el brazo derecho, hacia el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma y dorso de la mano, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo esa luz verde relajó, distensionó todo nuestro brazo derecho y lo soltamos. Ahora empieza a bajar del tronco hacia el brazo izquierdo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma y dorso de la mano, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo esa luz verde relajó, distensionó todo nuestro brazo izquierdo y lo soltamos. Ahora empieza a subir por nuestro cuello, relajando cada vértebra de nuestro cuello, los músculos, los tendones, la piel. Empieza a subir, llega a nuestra cabeza, empieza a relajar cada músculo de nuestra cara, nuestra boca, nuestra mandíbula, la lengua, la nariz, las orejas, los pómulos, la barbilla, el entrecejo, los ojos, internamente en nuestro cerebro, nuestro cuero cabelludo. Relaja y distensiona todo nuestro cuello, toda nuestra cabeza y lo soltamos. Ahora le ordenamos a nuestro cuerpo físico con voz militar. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestra imagen nuevamente. Vamos a dar los 15 minuticos que siempre damos para revisar el defecto psicológico. Recordemos que vamos a poner solo 15 minutos, pero cada uno pues puede, una vez que haya terminado la práctica, pues puede darle el tiempo que desee de manera que pueda pues conseguir muchos más detalles. Podemos ayudarnos con un cuaderno donde vayamos anotando cualquier cantidad de detalles que vayamos consiguiendo o podemos hacerlo mentalmente buscando en cada parte de nuestro cuerpo esas emociones, esas sensaciones, esos pensamientos y a medida que vamos observando, pues recordemos hacer la petición de muerte, Madre Divina, elimíname este yo. Recordemos que siempre la muerte es un proceso de liberación eh, y de esa manera pues vamos a ir liberando esas chispas de conciencia que necesitamos para nuestra práctica de suprasexo. Entonces iniciamos esos 15 minuticos a partir de ahora y empezamos a revisar ese yo enamorado. Recordemos que en esos pensamientos se da ese proceso de idealización de la persona que estábamos mencionando, donde no le vemos nada malo, todo lo lindo. Allí, todo eso son detalles de defecto psicológico.
Bien, bueno, le damos las gracias a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina por asistirnos en esta meditación reflexiva y de esa manera pues culminamos la meditación. Vamos a revisar 6 preguntas. Observaba un aspecto que no mencioné cuando estaba describiendo el defecto, y es que también ese yo enamorado tiene mucho que ver con la forma en que alimentamos ese yo del amor desde la infancia. O sea, esa imagen que vimos de amor de nuestra familia, esa forma en que el género opuesto pues nos generó amor. En las mujeres pues la forma en que nuestro padre nos dio amor, y en los hombres la forma en que la mamá les dio el amor. Entonces muchas veces ese amor es un amor meloso, un amor cariñoso, un amor que es muy complaciente, y por eso cuando llegamos a adultos y entonces nos vemos ante una relación de pareja, por eso estamos esperando tanto, o sea, estamos esperando eso que vivenciamos en la niñez. Entonces, todos esos aspectos, esas estructuras también hay que trabajarlas y eliminarlas. Bueno, hasta acá entonces la práctica. Bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Recordemos que tenemos pues pendiente el material de la conferencia de ayer, pues ya estaríamos entonces interactuando a través del grupo de WhatsApp, donde enviaríamos el material complementario de la conferencia de ayer. Entonces no me queda más que invitarlos para la conferencia de mañana, que tenemos conferencia de fase B. Ahora mismo no tengo a la mano el nombre de la conferencia, pero estaremos publicándolo por la página y por el grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, que tengan un feliz resto del día y nos vemos en las actividades de la página. Hasta la próxima.